El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Es desconcertante, queridos hermanos, las palabras de nuestro Señor. Comienza con esta instrucción: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. Ya esto nos desconcierta, pues no es el Dios de la paz, no viene a traer la paz. Por eso en otro lugar dirá: mi paz no es la paz del mundo. La paz que yo os doy no es la paz que os da el mundo. Por eso, si la paz de Dios es diferente a esa paz del mundo, por eso Jesús advierte que no he venido a sembrar paz según la mentalidad del mundo, según el mundo quiere. No he venido a sembrar paz, sino espadas. En la espada la división, la espada la guerra, la contradicción, la lucha entre esas dos mentalidades, la del amor de Dios y la del amor del mundo. En el mundo buscamos paz y para eso nos armamos con cañones, con bombas, con bombas atómicas, con toda clase de armamentos. Y el que más armamento tiene, pues está asegurando la paz. ¿Qué clase de paz es esa? Pues es muy sencillo. Una paz que se basa en el armamento, la cantidad de armamento que se tiene, es a base de atemorizar a los demás, que tengan miedo de atacarme, porque yo tengo con qué defenderme más que ellos. Y claro, eso es paz. El que siembra miedo, eso no es paz, no es la paz de Dios. Pero Jesús nos dice que no he venido a traer a la tierra a sembrar paz, he venido a sembrar espadas. Y sigue: he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. En el momento en que nosotros nos decidimos seriamente, firmemente, a vivir los mandamientos de Dios, ya tenemos contradicciones. Pero no seas tan exagerado, pero no tienes que ser así, pero sí todo el mundo obra de otra manera. Y ya los mismos de nuestra casa, cuando nosotros buscamos vivir según la ley de Dios. Por eso, el que ponga enemistad entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, claro, si mi hijo quiere vivir
fuera de los mandamientos de Dios, si mi hijo quiere vivir apartado de la moral, yo no puedo quedar en paz. Yo no puedo dejarle que haga lo que él quiera. Él es grande. No. Primero, como padres, a los niños hay que enseñarles a vivir los mandamientos de Dios, a amar al Señor y cumplir sus mandamientos. Luego, cuando ya son jóvenes, cuando ya empiezan ellos a querer organizar su vida, pero es que en un adolescente los padres tienen obligación todavía sobre él de enseñarle y educarle a ir por el camino correcto. Cuando uno ama de verdad a su hijo, le preocupa la salvación eterna de ese hijo. Yo no puedo, si es que quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, desentenderme de la salvación o la condenación de los demás. Porque los padres tienen obligación de darle a los hijos esa educación para su bien, la educación religiosa, católica, donde ellos aprendan a vivir según los mandamientos, y el aprender es con palabras, consejos, ejemplos. No solamente es decirle y después que él haga lo que quiera. Hay que estar ahí, corregir sus defectos. Entonces, unos padres que no corrigen los defectos de los hijos, pero claro, si yo empiezo a corregirle los defectos a mi hijo, ese padre no cumple con su obligación como padre, si no le corrige. Pero si yo sé que si empiezo a corregirle los defectos a mi hijo, voy a tener espadas, voy a tener luchas, voy a tener contradicciones, enemistades. Mi hijo se va a enfadar conmigo. ¿Y qué puedo yo hacer? Pues prepararme para la contradicción. No es ¿qué puedo yo hacer para que mi hijo no se moleste? ¿Me callo? Si te callas, cometes un pecado. Cargas con el pecado de tu hijo por no corregirle. Tienes obligación de corregirle. Pero es que si le corrijo, se enfada, empieza a discutir, se pone mal, se pone más rebelde y hace no sé qué, no sé cuánto. Pues, ¿ahí para qué te ha dado Dios la inteligencia? Tú que eres padre, desde pequeño empieza ya a corregirle, empieza a ayudarle para que él camine por el camino correcto. Pero tienes que prepararte para lo que dice el Señor. No he venido a sembrar paz. Tienes que prepararte para tener esos hijos, educarles y entrar no en la paz, sino en las espadas, en la lucha. No en la paz, sino en la enemistad, ganarte la enemistad de tus hijos. Pues sí, hombre, no hay que exasperar a los hijos, no hay que ser imprudente en la forma de corregir, no hay que ser violento, pero hay que ser firme, hay que tener las ideas claras, hay que saber preguntar para poder actuar correctamente. ¿Qué hago? Mi hijo está haciendo esto. A ver, ¿tú qué le has enseñado? Si en tu vida jamás le has enseñado, si no te has sentado con él a darle instrucciones, a darle formación, a decirle, y has dejado toda la formación de tu hijo en el colegio, pues ahora tienes lo que te mereces. Ahora vienen las enemistades, ahora vienen los problemas. ¿Qué otra cosa puedes tener? El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Ahora el Señor nos advierte, padres, vais a tener la lucha con vuestros hijos. Entonces, ¿qué hacer? El que quiere a su hijo más que a mí no es digno de mí. Ay, para que mi hijo no se enfade, ay, para que haya paz, ay, para que esto. No le corriges de sus defectos, de sus pecados, no le enseñas el camino correcto, no eres digno del Señor. Estás pecando contra Dios, porque estás prefiriendo la amistad con tu hijo a la amistad con Dios.
Eso es ponerte entre la espada y la pared. Eso es venir a sembrar espadas. Que el Señor te pone. Tú, si amas a Dios, tienes que vivir y cumplir su santa ley y ayudarle a tus hijos a que la vivan y la cumplan, enseñándole y corrigiéndole. Las dos cosas son necesarias para la educación de los hijos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, si amas a Dios más que a tu hijo, primero poner contento a Dios. Aunque tu hijo se enfade, aunque tu hijo cause problemas, no busques la paz en el hogar a costa de renunciar a los mandamientos de Dios. No eres digno del Señor, arriesgas tu salvación eterna, te abocas a la eterna condenación. El que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. Pues, ¿qué esperabas en el matrimonio si no es cruz? ¿Para qué te casabas? ¿Para ser feliz? Pues la única manera de ser feliz es cargando con tu cruz. Esa cruz de la esposa, esa cruz del esposo, esa cruz de los hijos, esa cruz del trabajo. Pues esto es lo que te dice el Señor. Aquí está la felicidad. No hay otra en esta vida. Cargar con la cruz. Y el que carga con la cruz con amor, entonces se compadece de ese hijo que se rebela y entonces le da buenos consejos, entonces le pone las cosas y se pone firme, pide consejo y orientación, actúa de una manera rezando mucho por ese hijo para que el Señor le ilumine. ¿Qué otra cosa si no se puede hacer? Esto es cargar la cruz del Señor y seguirle. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Aquí tienen ustedes, ¿ve? Perder la vida. Yo que quisiera tener una vida en paz, una vida feliz, una vida, ¿ve? Perder la vida y no lo puedo tener. Eso es perder la vida. Si quiero ser responsable y fiel al Señor, amar al Señor, cumplir sus mandamientos, voy a tener la lucha y la contradicción. Voy a tener lucha y contradicción. Eso es perder la vida. A mí me gustaría pues no tener problemas, que mis hijos todos sean buenos, que todos hagan la cosa, pero existe el enemigo. Tienen tentaciones, vienen toda clase de problemas en la vida. Pues cuando uno dice, no, por el Señor yo voy a ser fiel, aunque esto me traiga que mi vida familiar, mi vida en mi hogar, tenga que estar siempre en lucha, en ese trabajo, haciendo que se viva la ley de Dios plenamente. Esta es la parte de la lucha y la contradicción. La segunda parte de este evangelio que hemos leído en el día de hoy: el que os reciba a vosotros me recibe a mí, el que me recibe a mí me recibe al que me ha enviado. Ahora, cuando ese hijo acepta al Padre, renuncia a su propio querer, su tendencia, etcétera, para vivir según la ley de Dios, según le enseña ese Padre, está diciendo el Señor, el que me recibe a mí, el que recibe a vosotros me recibe a mí. Ese está obedeciendo a Dios, ese está recibiendo la paga del que obedece y ama a Dios y sirve a Dios. Por eso, es verdad que tenemos que tener estas luchas, pero si tú logras convencer, educar a tu hijo, darle razones a tu hijo, a tu hija, para que acepte lo que tú le estás enseñando, ten en cuenta que él está recibiendo a Dios. No es que yo, ¿quién soy yo para obligar a mi hijo? Tú eres representante de Dios, eso es lo que tú eres. El papá, la mamá son representantes de Dios delante de sus hijos. Por eso Jesús les anima a que se mantengan firmes, a que les ayuden a cumplir los mandamientos de Dios. Porque ellos no es que yo, ¿y quién soy yo? Pues tú eres el representante de Dios. El que a ti te obedece, obedece a Dios. Por eso tienes que mantenerte en tu lugar y tienes que ser firme. Tú no puedes echarte para atrás diciendo, ¿y por qué voy yo a obligar a mi hijo? ¿Quién soy yo? Si yo, y ahora un paréntesis,
Es verdad que cuando nosotros éramos muchachos nos comportábamos igual o peor. Y entonces ahora yo cuando voy a exigirle a mi hijo que se comporte correctamente, me viene al recuerdo, ay, yo que hice esto, yo que hice aquello. ¿Quién soy yo para obligarle si yo he sido peor? ¿Ven? Pero no te olvides que tú eres representante de Dios. No es por lo que tú eres, no es por lo que tú hiciste en tu vida, por lo que tienes derecho de corregir, de enseñar a tu hijo. Es por lo que representas. Tú estás en lugar de Dios. Miren, yo cuando, a veces, ¿no? Siempre que puedo, y las circunstancias lo permiten, en el bautismo suelo decir, cuando me traen los niños a bautizar, ¿saben ustedes lo que ocurre? En el bautismo hay una muerte y una resurrección. Ese hijo de ustedes que traen a bautizar muere aquí. Con el agua, que causa muerte, el niño muere y renace, tiene una nueva vida. La vida es ahora la de Dios. Ahora es hijo de Dios. No lo olvides. Cuando traes a bautizar a tu hijo aquí deja de ser tu hijo y pasa a ser el hijo de Dios. Eso es lo que hacemos cuando bautizamos. Pero ¿qué ocurre? Que entonces Dios te dice, papá, mamá, toma a mi hijo, el hijo de Dios, y edúcamelo como hijo mío. Por eso tú ya no lo tienes que educar como hijo tuyo, tienes que educarlo como hijo de Dios. Tienes que ver qué es lo que Dios quiere que tú le des en la educación para que él sea digno hijo de tal Padre, el Padre eterno, de la Virgen María. Entonces, no es que quién soy yo, si yo he obrado peor, si yo fui tal cosa, o si yo hice tal o cual cosa. Eso es lo que tú fuiste, pero tú no tienes derecho a educar a tu hijo de acuerdo a lo que tú eres, sino a lo que tú representas. Dios te ha dado ese hijo de Dios, no lo olvides. Tu hijo que está bautizado es hijo de Dios y Dios te lo ha puesto en las manos y te ha dicho, edúcamelo. Ahora que estamos en el Antiguo Testamento ya entrando en el libro del Éxodo, donde ahora empieza a ponerse el faraón en contra del pueblo de Egipto. Después vendrá ese pasaje donde obligan a todos los israelitas a tirar al río a sus hijos. Y la mamá de Moisés lo pone en la canasta, lo echa al río. La hija del faraón lo encuentra y lo adopta como hijo. Y la hermanita va y le dice, ¿quieres que te busque una nodriza que te críe al hijo? Dice, anda, ve y tráemela. Y llama a la mamá y fíjense, la hija del faraón que ha encontrado a Moisés en el río, se lo entrega a su mamá sin saber que es la mamá y le dice, críamelo. Y la mamá recoge a su propio hijo, pero que ahora está adoptado por la hija del faraón. Y cría a su propio hijo, pero como hijo del faraón, no como hijo propio. Pues eso mismo es lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo mismo que los padres de familia hacen, que cuando vienen a bautizar a su hijo, arrojan al hijo al río. Lo que pasa es que el agua es tan poquita, ¿no?, que el niño no se va a ahogar, porque encima se le echa en la cabeza y no en la boca y en la nariz. Y entonces no se hace que se ahogue naturalmente, físicamente. Pero al sacar al hijo del bautismo, ese hijo se le entrega ahora, pero con este encargo. Dios te dice, edúcame a mi hijo. Ya no es tuyo, es hijo de Dios. Por eso tú tienes la obligación. Por eso el Señor te está poniendo hoy en este Evangelio el mandato de educarlo, aunque eso te traiga espada y división, lucha y contradicción. Nosotros tenemos que educar a esos hijos en el camino recto por su bien, no por lo que yo sea. Es que yo no soy, tú qué más me da que seas o no seas, pero tú tienes la obligación de, como representas a Dios, hacerlo en nombre de Dios.
El que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, pues solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Y aquí tienen también dos cosas, ¿ven? Una cosa es mi hijo, yo represento a Dios, pero también todo lo que yo haga por mi hijo tendrá paga, porque es hijo de Dios. Entonces, cuando ustedes tienen esa lucha y empiezan a educar a sus hijos, y para ello les corrigen de sus defectos, y empiezan a orientarles, Dios les va a dar paga por hacer eso. Entonces, bueno, por lo menos tenemos el consuelo, ¿no? O sea, con lo amargo que es tener que estar ahí educando, corrigiendo, siempre estando así, y con lo que se sufre por eso, pero no quedará sin paga. Dios está mirando todos los sacrificios, todas las amarguras, todos los disgustos, todos los problemas que tienes en la educación de tus hijos para darte premio. No para ver en qué te equivocas y ¡pum! Y darte un palo, un castigo por haberlo hecho mal. Hombre, muchas cosas hemos hecho buenas. También esas cosas el Señor nos va a premiar. Por lo tanto, animémonos a luchar, educar a nuestros hijos. Hagámoslo como el Señor quiere. Por eso les digo que hay que pedir consejo a quien sabe darlo. No pidas consejo a los que son unos perversos. Si te vas ahí a ciertas emisoras de radio, a ciertos programas de televisión que no saben enseñar más que sexo y desorden, ¿qué le van a enseñar? ¿Qué te van a enseñar? ¿Qué te van a aconsejar? ¿Y qué le van a decir a tus hijos? Pues corrupción, perversión. Acude a pedir consejo a las personas que buscan a Dios, aman a Dios de todo corazón y conocen la ley de Dios para decirte esto es lo que tienes que hacer. Hazlo aunque eso te cueste mucho sacrificio, porque no te quedarás sin la paga de todo ese esfuerzo que has hecho por educar a tu hijo, aunque tu hijo aprenda la lección o no la aprenda, pero tú has hecho lo correcto. Y mientras que tú estés trabajando así, esforzándote porque tu hijo cumpla, ame a Dios y cumpla sus mandamientos, no te olvides que representas a Dios y tú no educas a tu hijo por lo que tú eres, sino por lo que tú representas. Por lo tanto, no te digas nunca, para excusarte y quitarte de la espada de la contradicción del trabajo, ¿y quién soy yo? Pues tú eres el representante de Dios. Dios te ha dado a su hijo y te ha dicho, edúcamelo, y te va a pedir responsabilidades de esa educación. Que la Santísima Virgen, que es quien supo educar a su hijo como hijo de Dios, nos enseña a educar a nuestros hijos como hijo de Dios.